Hola, bienvenidos a un nuevo día de clase. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los mediadores y como resultado de aprendizaje tenemos esquematizar la diversidad de los materiales que nos ofrecen una programación. A partir de los informes disponibles, lo que sí cabe señalar es que se realizan a través de los mediadores de la planificación. Es decir, los profesores y los estudiantes no abordan desde sus conocimientos teóricos, ni tampoco improvisan la tarea de diseñar la enseñanza. Más bien, aquellos utilizan los materiales didácticos que les ofrecen un boceto de programación. ¿Para qué? Para que estos sepan a dónde van a conducir, a qué se van a dirigir. Es por esto que los mediadores más utilizados y más frecuentes son los siguientes: libros de textos, materiales comerciales, las guías curriculares, revistas y los cursos. Ahora, nos vamos a desglosar con los libros de textos. Sin duda alguna, en nuestro sistema educativo, los libros de textos son muy importantes y son considerados uno de los mayores mediadores. ¿Por qué? Porque son muy privilegiados y muy influyentes en la educación. Para esto, hay que mencionar que las diversas casas editoriales que realizan aquellos libros desarrollan su propia interpretación y su propio desarrollo para el nivel educativo. Pero cabe señalar y cabe destacar que en muchas ocasiones el desarrollo varía. ¿Por qué varía? Porque son diferentes cursos o diferentes enseñanzas, entre otras cosas. Entonces, quiere decir que las casas editoriales son muy importantes. ¿Por qué? Porque también nos ayuda a desarrollar y nos brindan muchos conocimientos. Para esto, en los materiales comerciales, este también es uno de los materiales también que casi no es muy dominado por los estudiantes. Se enfoca más en lo que son los profesores, a excepción de las lenguas extranjeras. ¿Por qué digo excepción de las lenguas extranjeras? Porque en la actualidad se ve mucho que para poder finalizar tu carrera universitaria debes de conocer el nivel básico. Por ende, es algo que considero que es muy importante que todos los profesionales nos capacitemos. Entonces, en muchas ocasiones se decía que estos materiales comerciales eran muy, pero muy dominados por lo que son los profesores. Pero ahora, como todo cambia y existen nuevas tecnologías, estas pueden llegar a afectar un poco lo que es las planificaciones. Pero en lo personal, considero que estas nuevas tecnologías favorecen mucho al estudiante. En este caso, hemos tenido el momento de evidenciar y practicar lo que son las planificaciones curriculares para los niños de educación inicial, en cual, gracias a estas nuevas tecnologías, tenemos muchos recursos, muchos videos que podemos compartir con ellos, y cabe destacar que siempre hay que utilizar esta tecnología, pero de una manera segura. O sea, la información que nosotros encontremos debemos de asegurarnos que estén bien redactadas y no existan errores. Para continuar con las guías curriculares. Estas guías curriculares, sin duda alguna, son consideradas uno de los mejores mediadores que puede tener la educación. Pero ¿qué pasa si retrocedemos un poco a lo de antes? Se dice que las guías curriculares simplemente brindaban las respuestas exactas a los profesores. Quiere decir que si a estas elaboraban un texto, simplemente daban las respuestas exactas. O sea, los estudiantes no tenían oportunidades de poder razonar.
También dentro de lo que investigué de las guías curriculares de antes, estas mencionaban que los encargados más de realizar estos bocetos de programación eran los profesores. Pero ahora, como el tiempo avanza, estas guías curriculares son las más importantes. ¿Por qué? Porque ahora están sumamente modificadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que el objetivo de estas guías curriculares no es reducir ni especificar la información que nosotros encontremos, sino ya es todo lo contrario. Gracias a las guías curriculares de la actualidad, podemos utilizar la interpretación, la clarificación, la justificación, la orientación de los temas. Desde mi punto de vista, estas guías curriculares de la actualidad son muy importantes en lo que es en el ámbito de educación. Y si nos comparamos con las guías curriculares anteriores, estas guías curriculares no dejaban intervenir mucho a los estudiantes. Y en cambio, en la actualidad existe mucha información en lo que son las guías curriculares. Con referente a las guías curriculares que hemos estado analizando en clase, considero que están en lo cierto, en considerar a la guía curricular como uno de los mejores mediadores que puede existir en el ámbito educativo. Y más que todo, su programación es súper importante. Ahora continuamos con lo que son las revistas. Se dice que antes los profesores no buscaban revistas con alto rigor, no las buscaban. Quiere decir que se basaban simplemente en una información no tan adecuada para brindar a sus estudiantes. Es decir, con esta información ellos no iban a lograr establecer una conexión dentro de lo que mandaban a investigar y dentro del aula. Para esto, la información revisada podemos comparar con ahora la actualidad. Sería por gusto esta información. Entonces, luego, con el pasar del tiempo, se dieron un tiempo para poder interpretar cada información y buscar en revistas confiables. También se tomaban el tiempo de indagar y llegar a los que son las revistas postuladas por sus colegas. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a esta interpretación, a esta revisión, se podían dar comentarios y también expresar experiencia entre sus compañeros. Quiere decir, entre sus colegas. ¿Para qué? ¿Y qué lograron con esto? Pues una mejora en el sentido de la investigación en lo que es la educación. Considero que hoy, en la actualidad, estas revistas toman un papel también muy importante dentro de los mediadores. ¿Por qué yo digo esto? Porque hoy en la actualidad existe una gama de revistas que su información es confiable. También en esta revista podemos encontrar lo que son las tesis doctorales, entre otras. Y estas son de suma importancia para nosotros los estudiantes, porque en muchas ocasiones no sabíamos ir directamente a la información confiable, pero gracias a estas revistas, ahora en la actualidad podemos decir que nuestra información es segura. Y por último tenemos lo que son los cursos de perfeccionamiento. Estos, también conocidos como cursos de reciclaje, seguido de los materiales concretos y de las revistas, se quiere mantener que se quiere demostrar que este mediador sea muy eficaz. Ahora, dentro de la investigación realizada, se estudió un caso que en España estos cursos eran más dominados por los profesores. Por esto, no se llegó a un acuerdo donde se tomaba en cuenta a los estudiantes ni
al resto de la comunidad educativa. Para esto se plantearon o se demostraron varios planteamientos, por lo cual esto no pudo funcionar de manera eficaz. ¿Qué pasaba aquí? Los profesores se creían muy individuales colegas. Para esto, a lo que consideramos que estos profesorados no estaban aplicando o teniendo en cuenta que estos cursos eran mediadores. Ahora, desde mi punto de vista, considero que aquí en Ecuador sí validamos lo que es el curso de perfeccionamiento. ¿Por qué lo digo? Porque lo utilizamos como un mediador adecuado. Con los profesores de la universidad, considero que ellos cada día nos llenan de mucho más aprendizaje. Entonces, al ellos brindarnos su aprendizaje, nos motivan a que como futuros docentes podemos aplicar cada uno de todos estos mediadores mencionados anteriormente.